Les doy la bienvenida a nuestro encuentro, al primer encuentro del año sobre este tema. Yo soy Tania Santana, fundadora de esta comunidad y estoy muy contenta de poder recepcionarlos. Hoy está con nosotros Luciano Guamán y vamos a ver el tema de los desórdenes mentales, una mirada diferente desde la antroposofía. Todas las preguntas quedarían, por favor, para el final y las pueden ir escribiendo. Más o menos vamos a estar aquí, promedio de 40 minutos, quizás un poco más. Eh, ya dependerá de las inquietudes que vayan surgiendo. Les cuento que Luciano y yo nos encontramos ahora en Perú. Él está en la ciudad de Lima. Él es psicólogo clínico, es terapeuta antroposófico, también pedagogo curativo, psicooncólogo, es formador de formadores. Dirige la rama Micael de Cieneguilla y también pues es conferencista, maestro, padre, entre otras cosas que lo caracterizan. Bienvenido, Luciano. Muchas gracias, Tania. Gracias por tan amable presentación. Bueno, hoy nos atrae, nos convoca, nos, nos llama la, recibimos el llamado de este tema de los desórdenes mentales, cómo podemos tener una visión integral hoy en tiempos posmodernos, siglo XXI, ya no estamos en la Edad Media, ni siquiera en el siglo XVIII. Pues bien, tratemos de ubicar cómo ha sido abordado las enfermedades mentales en general. Ha sido una visión muy reduccionista y fisicalista del problema. Reduccionista porque la psiquiatría como especialidad la ha reducido a una alteración de neurotransmisores. Es decir, cualquier enfermedad mental es un desorden que tiene que ver con lo neurológico. Eh, Desde mi especialidad y mi experiencia, yo digo que, eh, no digo que es falso, pero es muy reduccionista. Solamente ese es un pequeño factor de otros múltiples factores. Pero además, debo decir que hace más de 45 años, sin exagerar, cada vez hay más personas en el planeta que eh, se sienten insatisfechos por la forma como son abordados por las especialidades convencionales de la ciencia natural. Eh, Se dan cuenta de que ante una enfermedad mental, el drogarlos, se dan cuenta ellos mismos y sus familias que no es el camino, ni tampoco la electrocución, ¿no? O sea, electrocutarlos o baños de agua con hielo de cabeza tampoco es otra forma de ayudarlos a progresar en sus dolencias mentales. Ese no es el camino de la salud mental, ¿no? La medicina convencional pues ya no puede responder con más éxito, ha llegado como una especie de techo, ¿no? Para identificar y tratar con certeza las verdaderas necesidades de salud mental. Todo cae en el reduccionismo de la farmacopea, ¿no? Es decir, prácticamente, sin tratar de ofender a los psiquiatras y a los psicólogos convencionales y a los terapeutas convencionales, se reduce a una relación de boticario: ansiedad, ansiolíticos; depresión, antidepresivo, eh, y así, y así sucesivamente. Entonces, yo pienso que el abordaje de la salud mental tiene que ir mucho más allá de droguerías o de boticarios, ¿no? Y las personas, como los que estamos aquí presentes, buscaremos siempre otras alternativas, claro. Eh, un primer aspecto muy importante
y hay que entender a la ciencia convencional, es que parten de la idea de la patogénesis. Patogénesis. Patogénesis es inicio, génesis, inicio, patología, enfermedad, inicio de la enfermedad, ¿ya? Y su enfoque es ese, todas las ciencias de la salud tienen ese enfoque, todas las especialidades de la salud tienen ese enfoque, la búsqueda de la enfermedad, las causales de la enfermedad, ¿ya? Es decir, es un enfoque reactivo, reactivo, no es un enfoque proactivo, sistémico, globalizador, no, no lo es. En cambio, muy por el contrario, eh, la salutogénesis, ¿no? Génesis, inicio o creación de la salud. ¿Dónde está el inicio, el foco de la salud? ¿Dónde me encuentro más armonioso? ¿Qué actividades me dan sentido, le dan sentido a mi vida? ¿Qué potencial de recuperación tengo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Puedo utilizar mi creatividad? Y entonces ahí pasamos a un enfoque donde el principal protagonista no es el especialista. Porque en el enfoque patogénico, el, el protagonista es el profesional de la salud. En la salutogénesis, no. Es el paciente, es el ser humano que está al frente del profesional de la salud el que tiene el protagonismo. Y entonces al protagonista hay que plantearle qué sentido tiene la vida para él, por ejemplo, hablando salutogenéticamente. ¿Por qué tengo esta limitación que estoy atravesando? ¿Por qué estoy pasando por una depresión? ¿Dónde está el foco de mi depresión? ¿Qué es lo que me deprime? ¿Qué puedo hacer yo para recuperarme? Muy diferente al enfoque patogénico. Es, dígame usted, o deme la pastilla para sanarme, ¿no? Deme el procedimiento para recuperarme. No, en la salutogénesis es, ¿qué puedo hacer yo como paciente para fortalecer mi recuperación? ¿Cómo es mi contexto familiar, mi contexto laboral, mi contexto hasta de mi vínculo con una pareja? ¿Cómo puedo conservar mi salud y sobre todo cómo puedo conservar mi integridad, mi dignidad como ser humano? ¿Qué significa enfermar? Entonces, lo que quiero decir es que los abordajes debieran centrarse en o enfocarse en estimular las propias fuerzas autocurativas del paciente. Con esto no estoy inventando la pólvora, simplemente estoy eh, enfocando de que es en el mismo paciente están las propias posibilidades de autocuración. Muy diferente del enfoque patogénico, donde el profesional de salud, dice, yo lo sané, yo lo sané. Eso no es cierto. El ser humano, cada ser humano tiene la capacidad suficiente de autocuración. Y entonces, ¿qué hacen los profesionales de salud como mi persona? Solamente somos un intermediario. Solamente intervenimos, conducimos aquellas cosas que pueden devolverle la armonía a esa persona. Eso puede durar corto tiempo, eso puede durar mucho tiempo también. Eh, es, y podemos, y se puede complementar en lugar de la farmacopea psiquiátrica, que ya está ampliamente corroborado, no porque lo digo yo, hay amplísimas investigaciones y redundantes investigaciones sobre los efectos nocivos de la medicación psiquiátrica, desde daño hepático hasta hígado graso y carcinoma hepático, hasta gastritis, alteraciones del ritmo cardíaco, el deterioro de la memoria, de la capacidad de atención, concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Muy por el contrario, en enfoques como las especialidades de la ciencia antroposófica o ciencia espiritual,
hay medicamentos que se derivan del reino vegetal, mineral y animal. Y ahí podemos tener la homeopatía, la medicina china, la medicina antroposófica en sí, ¿no? La pedagogía curativa, la equinoterapia, los baños y aplicaciones externas, ¿no? En terapia musical tonal, o sea, un tono, va para un tipo específico de trastorno mental, un tono. Es muy diferente a la musicoterapia que ponen un tema musical de Bach, de Mozart, de Beethoven, etcétera. No, aquí se va a un tono que va a un órgano, eh, porque el fundamento desde la, desde la ciencia desde la psicoterapia antroposófica es que hay un contenido orgánico en una enfermedad mental, pero ya lo voy a explicar en un momento, ¿ya? Entonces, el tono va hacia ese órgano, hacia ese sistema o hacia ese aparato que está alterado para armonizarlo. El masaje rítmico, la terapia biográfica también ayudan muchísimo. Eh, para, como dije, hay un reduccionismo a considerar el problema mental como algo de la cabeza, nada más. Para nosotros es un tema integral que abarca desde factores espirituales, es decir, factores cognitivos del pensamiento, de las funciones mentales, pero además está relacionado con factores psicológicos, anímicos, factores sociales, el entorno que está envolviendo a la persona y los factores biológicos en sí. Ahora bien, la enfermedad mental es el resultado final de todo un proceso. ¿Cómo empieza ese proceso? Ese proceso empieza primero, el, el mundo de los sentimientos del paciente o del entorno donde esté ese paciente es sumamente nocivo, enfermante, patológico. Ese entorno patogénico, enfermante, impacta tanto en el tiempo, no es así que me dijeron algo y me trastornó, no, es algo sistemático en el tiempo. Y eso puede empezar desde la temprana infancia. Entonces, 20 o 30 años después, en algunos casos y otros más tempranamente, se evidencian desórdenes orgánicos. Y esos desórdenes orgánicos pasan cierto tiempo y se expresan en enfermedad mental finalmente. Por ejemplo, lo que se denomina como la demencia, en realidad es una consecuencia de una esclerosis. ¿Y qué es una esclerosis? La esclerosis es un proceso de endurecimiento. Entonces, no se puede reducir pues a algo solamente físico. Va más allá de esa expresión meramente neurológica, por así decirlo. ¿Ya? Em, el proceso de endurecimiento va en las expresiones de la persona, desde su mundo de sentimientos se endurece, sus pensamientos se paralizan, no pierde dinamismo, pierde ductibilidad del pensamiento de la persona, y eso también lleva incluso a movimientos estereotipados en cierto tipo de trastornos. Es decir, el yo finalmente de la persona se va invalidando. Poco a poco se va retirando esa yoidad. El estado inicial
de una enfermedad mental, la fuerza del pensamiento va deteriorándose, va, va perdiendo precisión de la memoria empieza a deteriorarse. Hay indicadores que van ya mostrándonos esas debilidades. Entonces, la salud mental hay que verlo de una forma holística, o sea, integral, no la suma de sus partes, sino tener una mirada que integre todo, que pueda integrar todo del ser humano, porque el ser humano no es la suma de sus partes, no. Y la suma de unas partes no me sacan un ser humano. Tengo que verlo en todas sus facetas, esa persona. Conocer su personalidad, cómo es su identidad. Una pregunta podría ser si la persona se conoce a sí misma, ¿no? Preguntarle, ¿quién eres tú? Fulano de tal, ¿cómo te definirías? La persona con una enfermedad mental no puede definirse. Y yo diría que cualquier persona de a pie tampoco lo puede hacer. Muchas veces he preguntado, ¿quién eres tú, fulano de tal? Y sin necesidad de una enfermedad mental y no saben qué responder de sí mismos. No pueden dar un concepto, o mejor dicho, un autoconcepto de sí mismos. Entonces, si tenemos un enfoque donde podamos ver al ser humano como una entidad que está integrada por muchas cosas, está integrada básicamente por cuerpo, alma y espíritu, ya allí ya tenemos una visión más cercana de lo que es un ser humano y cómo es influenciado por su entorno también. Entonces, los traumas, las relaciones familiares enfermantes, el entorno social violento, etcétera, esos grandes causales de las cuales siempre se redundan, tendrían un plus adicional si viéramos de una forma entera al ser humano. Tendría una ampliación, una comprensión mucho más amplia. Eh, Hay que fomentar en los pacientes, depende del grado, también una esquizofrenia ya el, la persona no está muy presente en la realidad, en el aquí y ahora, ¿no? Está más en otra dimensión, pero en casos menos graves se puede fomentar la comprensión y el trabajo consciente del paciente para equilibrar sus emociones y también sus pensamientos. Pero, ¿cuáles son esos 10 estados incapacitantes? Epidemiológicamente hablando, es decir, estadísticamente, ¿cuáles son los que tienen un mayor rango, mayor frecuencia de evidencia en el entorno global? En primer lugar, aunque parezca increíble, la enfermedad de la modernidad, el estrés. Ese es algo que encabeza todos los estados incapacitantes, el estrés. Y un estrés sostenido puede causar hasta un edema cerebral, es decir, una neuroinflamación, ¿ya? No es cualquier cosa. Y entonces la persona con esa neuroinflamación puede tener fatiga, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, irritabilidad, ansiedad, depresión, dolores de cabeza, trastornos del sueño. Entonces, ese paciente va al psiquiatra, no puedes dormir bien, acá tienes le dan un neuroléctico, ¿no? Y entonces lo noquean, cuando no es el trastorno del sueño. El trastorno del sueño es un síntoma de un cuadro más grande. Entonces, ese pragmatismo de la ciencia convencional es hasta peligroso. Hay que sentarse con el paciente y preguntar qué, por qué, cuáles son los factores que no le permiten entrar al sueño, qué es lo que pasa hacia la noche, eh, cómo es su alimentación, cómo es su sistema, cómo es un día de esa persona. Pero claro, en la ciencia convencional le dan al psiquiatra 15 minutos o 10 minutos. Allí no se puede hacer gran cosa. Por eso que los puedo entender que simplemente este, hacen la receta y se acabó, ¿no? Ya está.
Entonces, le dan un supresor del ánimo, si es un estrés o trastorno del sueño, le dan un supresor y después viene porque se siente fatigado, cansado. Ah, no, tengo que darle un elevador del ánimo. Y entonces le dan all en un elevador. Entonces, ahí ya al paciente me lo están volviendo bipolar, ¿no? Primero lo bajan a la ultratumba y luego lo elevan a la hiperactividad. Y entonces no hay una consistencia de una labor holística allí para el paciente. Al final, el paciente termina dañado o desertando de ese tipo de abordajes. Eh, Hay una cuestión que también se ve mucho en los pacientes con desórdenes mentales, es la respiración. Está alterada, la, la mirada no es tan presente, ya la persona ha perdido buenos hábitos, hay una suerte de casi como empieza a dejarse ser, ¿no? Se va abandonándose a sí mismo el paciente. 10 estados incapacitantes. Estrés, el otro es ansiedad. Hace 15 años atrás, la doctora Michaela Glöckler decía que la siguiente revolución en la salud serían los fármacos para la ansiedad. Nunca más cierto en la actualidad. Hoy se venden toneladas de ansiolíticos en todo el mundo. Y sin diagnóstico, simplemente porque dice el paciente, ya, dice, ya, bla, 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 ya está, ¿no? Más droga, más droga, más droga. El tercero es la depresión, después sigue síndrome de Gilles-Tourette, síndrome, trastorno bipolar, trastorno oposicionista desafiante, trastorno de la conducta, esquizofrenia y trastorno de personalidad borderline. Esos son los que puntúan más alto a nivel global. Pero hay otros trastornos que estadísticamente hablando son menores, pero que causan gran malestar, como cuál, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, las fobias, los ataques de pánico, los trastornos alimentarios, la bulimia, la anorexia, la obesidad mórbida, el atragantamiento, trastornos de personalidad, la paranoia, ¿no? La conducta antisocial, trastornos límites de la personalidad, etcétera, y trastornos por estrés postraumático. Entonces, toda esta diversidad de dificultades, eh, todos, sin excepción, estamos expuestos. No hay nadie que pueda decir yo estoy más allá del bien y del mal. Eh, si vemos eh, esta relación del mundo de sentimientos hacia un desorden orgánico y finalmente una enfermedad mental, podríamos decir en primer lugar que los trastornos mentales derivan de la afección de un órgano previamente. Y no me refiero a una alteración de neurotransmisores que hasta ahora eh, sigue sosteniendo la psiquiatría, como lo vengo diciendo, ¿no? Y por lo tanto, eh, los abordajes en ese sentido son poco eficientes. Y número dos, es que el origen anímico, el origen del mundo de los sentimientos, de los trastornos orgánicos. Es decir, estamos viendo que el disparador principal son estas cualidades sociales y emocionales del paciente o alrededor del paciente que son los que empiezan a disparar una futura enfermedad mental. El desorden orgánico se presenta luego como se instala la enfermedad a través del desorden orgánico, ¿ya?
Y finalmente la enfermedad mental, que es la manifestación de síntomas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Enfermedad mental, depresión. ¿Cuál es el desorden orgánico? El hígado. Y ese hígado está afectado. Entonces, la afectación del sistema hepatobiliar lo que ocasiona es un rezago en el desarrollo de la voluntad de esa persona. Tiende a melancolizarse, a entristecerse, a encogerse, a tener una visión como opaca de la vida. Y entonces ahí vemos la llamada, más precisamente la depresión llamada endógena, ¿no? Por un factor dentro de la persona. Pero también hay una depresión exógena. Se muere un familiar muy cercano, al que amo con todo mi corazón. Obviamente voy a pasar por un periodo de depresión. Y ese suceso puede, no solamente un periodo, puede instalarse como depresión permanente también, ¿ya? Que se expresa como agotamiento emocional, irritabilidad, y también se puede expresar como migraña, como signos secundarios. Eh, la ciencia natural no trasciende hasta el límite de los sentidos, hasta el límite de la materia, ¿no? Y trata de explicar lo espiritual a través de patrones neuronales. Eh, por ejemplo, el concepto de ahorita, el concepto de neurodivergencia, una moda más, pero que dicho sea de paso, no nace de las ciencias de la salud ese tema, nace de una persona, una señora llamada Jean Sinclair, que allá por el año 93, no, perdón, de Judy Singer, una australiana socióloga. Yo me pregunto qué perfil de sociólogo tiene una concepción integral de la salud mental. Pues no, simplemente tomó una conferencia de Jim Sinclair por el año 93 y en el año 1998, debido a que su madre, la madre de ella, de Judy Singer, presentaba autismo leve, y su hija, la hija de ella, de Judy Singer, presentaba síndrome de Asperger. Entonces tomó ese término, no llores por nosotros, ese artículo de Jean Sinclair, para acuñar el término eh, de neurodiversidad. Y entonces seguimos en el enfoque reduccionista, la diversidad como viéndole solo en lo neurológico. La diversidad es la integridad del ser humano, no solamente su aspecto neurológico. Y la diversidad va más allá de sus funciones mentales también. Pero claro, es una socióloga con un enfoque materialista y cómo ha calado ese enfoque. Ha calado muchísimo. Lo que sí eh, eh, podemos decir que sí tiene un fundamento científico es la neuroplasticidad o plasticidad cerebral, que ya tiene más de un siglo de vigencia ya en las investigaciones de Lontiev, Sechenov y Alexander Luria. Pero es investigación empírica, experimental. En cambio, esto de la neurodivergencia simplemente es un apostolado, no un movimiento social que no tiene un fundamento científico en sí. ¿Ya? En cambio, este reduccionismo científico es ampliado por enfoques integracionistas como la medicina antroposófica que pueden trascender esta frontera de lo biológico, ¿no? Extenderlo hacia el nivel anímico, o sea, los factores emocionales, y extenderlo mucho más hacia los factores espirituales, la concepción existencial de la persona, sus propósitos, sus ideales, su posición ética respecto al mundo, todas esas cuestiones. Eh,
Este nivel existencial o espiritual que nos da individualidad. En realidad es eso lo que nos da individualidad, no nuestra expresión física. Eh, claro, uno puede decir, pues yo nací ciego, claro, pero eso no te hace menos o más persona que otro. Pero sí te puede ser diferente tu concepción existencial sobre la vida. Allí sí te puedes tener diferencias. Yo puedo ser un ateo, el otro puede ser eh, una persona creyente de todo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que preguntarnos cuál es la verdadera esencia del ser humano. ¿Dónde está su esencia? ¿En lo orgánico físico? Allí está. ¿Está en su cuenta bancaria, su esencia? ¿Está en las condecoraciones nobiliarias que recibe durante su vida? ¿Está en los premios, en los galardones académicos? ¿Está realmente ahí esa persona? ¿La persona son sus galardones? No, va muchísimo más allá. Sería una visión igualmente reduccionista, porque la persona puede ser una persona brillante. Yo he recibido personas con depresión, personas que incluso han intentado suicidarse, personas sumamente inteligentes, grandes profesionales, grandes, ¿ya? ¿Y por qué un gran profesional quisiera quitarse la vida? Y cuando le pregunto, ¿qué sentido tiene para ti tu profesión? Me dicen, detesto, odio lo que hago. Muchos pacientes me lo han dicho. Entonces yo le digo, pero entonces, ¿por qué eres incoherente? ¿Por qué eres inconsistente? ¿Por qué haces algo que detestas? Porque me da tranquilidad financiera. Tengo mi Audi del año, tengo mi departamento en la zona más exclusiva de Lima, ya, pero eso te puede dar confortabilidad. ¿Y dónde está tu felicidad? Y allí hay diferentes tipos de respuestas. Por ejemplo, me dice, me gusta pintar. O el otro me dice, en realidad, un ingeniero pesquero, un trome, me dijo, yo agarro un pedazo de madera y la transformo. Me dan una idea y yo lo hago en la madera, o en cualquier trozo de madera. Y cuando trabajo la madera me siento sumamente feliz. Y la otra persona, cuando toco un instrumento, y toco bien este instrumento, ya me han dicho que toco este instrumento, lo toco a un nivel superlativo, pero me voy a morir de hambre, ¿no? Al mismo tiempo traen ese recurso cognoscitivo que los bloquea. Entonces la felicidad no está si ganas más soles o menos soles. La felicidad está en que lo que el ser humano hace pueda retribuirle eh, sentimientos completitud, de estar integrado, de estar entero, de tener dignidad. Cuando las personas hacen algo que no aman, entonces están atentando contra su propia dignidad. Y hay muchísimas personas que hacen cosas que no, que no parten desde el amor, sino desde el business, porque ganan más dinero. Y allí está el génesis de las enfermedades mentales, depresiones, comportamientos desmesurados, ¿no? Infelicidad, rompimiento de relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La vida de la inconsistencia, de lo paradojal, es lo que acarrea mayores problemas mentales o despierta mayores problemas mentales. Eh, ¿Qué podemos hacer? Si entendemos que en realidad el ser humano es un ser espiritual en esencia, no es un ser material, es un ser espiritual esencialmente y que está dotado de infinitas capacidades,
y que esas capacidades las puede plasmar en la tierra, entonces ahí tendríamos un enfoque diferente. ¿Y qué terapias podrían ser usadas para personas que tienen algunos problemas mentales? Entonces tendríamos que ver que las anomalías mentales están relacionadas con los órganos. Mencioné uno, el hígado, pero también puede ser el pulmón, también puede ser el corazón, ¿no? La persona iracunda, e que incluso hasta puede desarrollar psicosis, está relacionado con el funcionamiento de su corazón. No solamente una forma orgánica, sino lo anímico espiritual del corazón. El riñón, la esquizofrenia, está relacionada con el mal funcionamiento del riñón. Entonces se trabaja a diferentes planos cada órgano para devolverle la armonía no solamente al funcionamiento orgánico, sino a los niveles anímico espiritual de ese órgano. Y ahí tendríamos, por ejemplo, la terapia artística. La terapia artística, hacer trabajo de pintura, de escultura, de modelado, cuando modela, el paciente modela, hace, por ejemplo, una figura platónica, una esfera, y lo hace perfectamente esférica, está conectándose con la forma arquetípica de esa forma. Y esa forma arquetípica responde al desorden de ese órgano afectado, que perdió la forma arquetípica. Y la pintura y la terapia artística da la posibilidad que inconscientemente el paciente exprese sus emociones y aquellos traumas de una forma creativa. Pero también tenemos terapias del movimiento. Ahí está el canto para las personas muy introvertidas, o por ejemplo síndrome de Asperger o espectro autista. La música, el canto, ayuda muchísimo a sacar la personalidad. No va en contra de la personalidad, porque algunos dicen, no, pero mi hijo tiene espectro autista y quiero que lo vean como una persona normal. Pues se le ve de una forma normal, porque es una persona normal, ¿ya? Tampoco queremos normalizarlo, no. A ese niño con espectro autista lo que queremos es que pueda desarrollar la máxima posibilidad de sus capacidades. Allí está la cuestión. Entonces la música, el canto, les ayuda mucho. Por ejemplo, para una persona con síndrome de Asperger, el trabajo con el cello, relacionarse con la vaca, hacer actividades que vayan hacia la tierra. Tenemos la euritmia como para el estrés, por ejemplo, la liberación de tensiones físicas, emocionales, el estrés, las preocupaciones, la euritmia terapéutica o curativa es una extraordinaria posibilidad. Además que la euritmia trabaja en ese eje vertical de la armonía, del equilibrio corporal, y a su vez cuando conquista nuevamente esa persona su equilibrio corporal, eso favorece su equilibrio mental, a su vez. El arte de la palabra es otra forma donde a través de poemas o escritos en diversos idiomas, a través de hexámetros, aliteraciones, versos jámbicos, versos metrados en general, se da esos golpes de voz donde se fortalece lo silábico o lo consonántico en la persona. Si la persona necesita, digamos, controlar más sus emociones, entonces tengo que dar poemas donde el golpe de voz está en la vocal. Sin embargo, si es a nivel de problemas de atención, concentración, memoria, eh, allí tengo que recurrir a reconocer más la consonante. Los poemas consonánticos, como en el idioma alemán,
ayuda muchísimo a fortalecer estas facultades mencionadas. Después hay otras sobre la observación de la naturaleza, porque no todo se puede hacer en las cuatro paredes de un consultorio. Ita Bergman, la primera médico antroposófica en el mundo hace más de 100 años, lo que hacía ella muchas de las veces salía de su consultorio y paseaba por que, el parque que existía dentro de la clínica y paseaba con sus pacientes. Es decir, paseaba en un entorno donde había plantas, árboles, flores. Entonces, esa es otra cuestión que necesita el paciente de enfermedad mental, no recluirlo en situaciones extremas, pero antes de llegar a esos extremos necesita reconectarse con la naturaleza, necesita una comprensión de los procesos de cómo se evidencia la naturaleza. Al percibir los procesos de la naturaleza, en ese caminar se encuentra a sí mismo, porque el paciente también se reconoce como un ser de procesos y en algún momento se va a percibir que se quedó estancado. Y ahí radica, al encontrar eso, ahí radica el inicio de la recuperación. Y hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna pregunta o inquietud, con el mayor de los gustos. Sí, nos han dejado dos preguntas. Eh, la primera dice, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Ya, el alma es la subjetividad del ser humano, son los sentimientos, y los sentimientos, el mundo de sentimientos, eh, allí prima, allí prima mi subjetividad, mis sentimientos de simpatía y antipatía, de amor y desamor, ¿no? Y así puedo tener privilegios por eh, hinchas de la Alianza Lima, otras personas de la U y se quieren matar entre los dos, ¿no? Ese es el grado de subjetividad. No que es mejor, no, el otro es mejor, no, que Ronaldo es mejor, no, que Messi es mejor, ¿no? Y allí es una trifulca emocional, ¿no? Pero allí no hay una cuota de objetividad. El mundo del sentimiento, que es una cualidad del alma, ¿ya? Es la que nos da, también nos da cierta introversión cuando el amor es una cuestión subjetiva. Yo no puedo objetivar el amor. Yo no puedo ir en el mundo buscando objetivamente el amor. Eso no es posible, ¿no? No soy un robot. Los sentimientos tienen un completo contenido subjetivo. Y entonces el espíritu es otra cuestión. En el alemán es Mensch. Mensch significa espíritu, también significa mente. ¿Ya? Y entonces son los pensamientos, las funciones mentales superiores del ser humano, ¿no? Pensar, razonar, discernir, decidir, eh, la moral, la ética, todas aquellas funciones que nos hacen individualizarnos y en la cual podemos consensuar una, porque lo espiritual apela a la verdad, apela a principios como la fraternidad, la libertad, ¿no? Y en eso todos podemos coincidir, que el valor mayor de la humanidad es el amor, pero también la libertad, ¿no? Y eso no lo voy a sentir, eso lo tengo que pensar, ¿no? Si yo voy a discernir, tomar una decisión, eso no lo puedo hacer con mi mundo de sentimientos, ¿no? Tengo que, incluso el gesto, ¿no? A ver, déjame pensarlo. Uno puede hacerse algo así, ¿no? Tengo que pensarlo, ¿no? Te toca la cabeza y está, o dice, voy a llevarlo al sueño, porque
es muy difícil ese tema, ¿no? En cambio, si uno, si uno ama a una persona, uno no lo va a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿La chica rubia que está allí o la morena que está acá, la que tiene más plata o la que tiene menos plata? O sea, no hay una categoría donde el sentimiento pueda cuantificarse. Entonces, el espíritu, lo cognoscitivo, nos hace individualidad, porque los pensamientos que yo pueda hacerme, los puedo expresar y la otra persona también puede diferir, pero en grandes verdades, por ejemplo, la gravedad. La gravedad es una ley. Yo no puedo negar la gravedad porque es algo fáctico, es una ley. Todas las leyes, todos los principios son cosas donde en el pensar podemos congeniar todos, con la conciencia. En el sentimiento, si, por ejemplo, esa expresión andina, ¿no? Fuente ovejuna, todos a una, ¿no? Y allí en la zona andina, pues agarran a un ladrón y le dan de alma entre todos. ¿Quién fue? Todos y nadie, ¿no? Allí no hay una racionalidad, hay una reacción emocional de defensa o de ataque, ¿no? Más, un poco menos humana, un poco más animalesca, pero ya. Bien, creo que Sophie creo que quiere decir algo. Ah, perdón, antes que Sophie han escrito otras preguntas, pero hay varias, así que vamos a agilizar un poco para llegar a Sophie. Pregunta, y porque tú hablabas de que cada individualidad debe seguir su camino. Y Jenny pregunta, ¿y cuando no sabes qué te gusta o qué camino emprender? Esa es una bonita pregunta, que generalmente lo hacen los jóvenes de 17, 18 años. No sé mi camino, no sé a dónde quiero ir. Y yo les digo, conoce mundo. Tienes que conocer mundo. Y cuando conozcas mundo, abras tu, abras tu alma y tu espíritu hacia el mundo, allí encontrarás el camino hacia ti mismo. Hay una expresión muy bonita, ¿no?, que dice, conócete a ti mismo. Steiner lo moderniza diciendo, si quieres conocerte a ti mismo, tienes que conocer el mundo. Si quieres conocer el mundo, conócete a ti mismo. Maravilloso. Dice, en caso de los niños y adolescentes hay mucho diagnóstico de ansiedad infantil, depresión, fobias. ¿Cómo se interviene con ellos? Voy a decir algo que va a resultar sumamente antipático. Al último lugar que lo llevaría es a un psiquiatra, ¿ya? Porque están preparados para poner etiquetas, etiquetas y más etiquetas. Y a drogar. Escuela convencional que voy, no les exagero que veo un montón de niños drogados, que son niños sanguíneos muy activos. Como están muy activos, los drogan porque supuestamente son hiperactivos. Y eso es gravísimo. Y así, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera. Lo que se tiene que hacer es reconocer cuáles son los disparadores de ese tipo de comportamientos. No ser efectistas, no irme al resultado final de algo, sino ver los antecedentes, ver la etiología, la historia clínica. Y de acuerdo a eso, puedo decir, estos son los factores que lo ponen hiperactivo a este niño. Tenemos que cambiar estos factores. Y que pueden ser desde malas pautas de crianza, está expuesto a un barrio muy violento, las reglas en la escuela no están claras y un largo etcétera. Pero todo está alrededor de él. Simplemente ese niño está respondiendo a esos factores exógenos que están alrededor de él. El problema en realidad no es del supuesto niño hiperactivo. Además que el TDAH, hoy más científicos anotan de que ese síndrome no existe. Es un invento de la farmaindustria. El Ritalin es un invento de la farmaindustria.
Y la otra pregunta escrita es, ¿una condición mental puede ser kármica? ¿Qué pasa si ya nacen así y no se da un proceso paulatino y no se da un proceso paulatino para que aparezca en el tiempo? Bueno, allí entramos a un tema mayúsculo, ¿no? Ya aquí tendremos que tener una visión más ampliada de lo que es la enfermedad mental, ¿no? Entendiendo como que no solamente podemos restringirlo a nacimiento y muerte, es decir, a una vida, sino tendremos que relacionarlo con vidas anteriores. Y así, por ejemplo, el abuelo tuvo un problema neurológico, un ACV, un accidente cerebrovascular, eh, pérdida de memoria, demencia senil, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo se evidencia en la hija mujer en cuestiones karmáticas? De dos formas. Una tuberculosis que ataca el pulmón o una enfermedad reiterativa de infección de transmisión sexual. Eh, y en la nieta se ve como problemas de visión. Es decir, el problema que está en lo cefálico en el abuelo se va hacia el medio, hacia el tronco o hacia el metabolismo. Y en la nieta se va al sistema cefálico, pero no como enfermedad mental, sino como un problema de visión. Y como una tendencia en el tiempo a ser una enfermedad mental para, para esa nieta, para la nieta. Ahí tendremos que entender que, que hay enfermedades como, por ejemplo, la hipermetropía, donde en la vida anterior, esa persona hipermétrope en su vida anterior ha sido una cazadora, ¿ya? Una gran puntería, ¿no? Una francotiradora, una gran cazadora. Y entonces en esta vida tiene que compensar esa gran fineza visual con una alteración, y esta es la hipermetropía. Aquellas personas que, por ejemplo, en la vida anterior han tratado de mantenerse rejuvenecidas, anti-age, en la siguiente encarnación pueden expresarse como problema tiroideo, por ejemplo. Entonces, allí está el karma. Y el karma no hay que entenderlo como castigo. El karma hay que entenderlo como esa, que yo mismo he hecho mis propias causas y por lo tanto tengo que hacerme responsable de mis propios efectos, de las propias consecuencias de mis propios actos. ¿Ya? Acá no es un castigo divino o una maldición gitana. No, 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 no tiene que ver, tiene que ver con mi propio comportamiento, cómo me desenvuelvo en la vida, ¿no? ¿Dónde llega mi comportamiento? ¿Dónde llevo la consistencia de mi ser? Para los que están interesados sobre estas relaciones, ya para las personas como la última que ha preguntado, yo podría recomendar el GEA 380 de Rodesteiner y la cuarta y quinta conferencia. Cuarta y quinta conferencia, ¿ya? De este GEA 380. No sé si... Y ahora sí le damos la palabra a Sofi y con Sofi cerramos este encuentro. Adelante. Adelante, Sofi. Te escuchamos. Si no se puede abrir tu micro, si gustas lo puedes escribir también. Mientras tanto, puedo decir que, por ejemplo, las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, somos como 4 pulsaciones y una respiración. Ahí está la relación del 4-1, 4 pulsos cardíacos por una respiración. Lo mismo podría decir esas 4 expresiones como esta evolución del ser humano, ¿no?
el ser humano es un águila, como se ve en los evangelios de Juan, es un toro, como el evangelio de Lucas, es un león, como en el evangelio de Marcos, es ser humano, como en el evangelio de Mateo. En el GEA 348, en la conferencia 7, pueden ver esta relación de los evangelios y las cualidades de ser humano, león, toro y águila, o vaca, ¿no? Vaca, águila, como también las relaciones primavera, verano, otoño, invierno. Y ahí podemos ver esas cualidades temperamentales. Bien. Sophie, ¿quieres volver a intentarlo? Dice, ¿a qué se debe el TOC? ¿Cómo se puede tratar y cómo es que se aplica la neurodiversidad, neuroplasticidad? Ya, empiezo por lo último. La neuroplasticidad me dice de que pueden haber alteraciones por trauma, por un trauma cefálico, un ACV, secuelas en el nacimiento, un trastorno neurológico, pero si tenemos una visión fatalista, creeríamos que ya está perdida esa criatura recién nacida, pero no es así, porque hay partes muertas del cerebro, pero otras partes del cerebro van a compensar esas funciones dañadas. Esa función dañada está en el área motora y tendría que ser cuadripléjico o hemipléjico ese niño, al poco tiempo, después de terapia, puede recuperar. Y no va a ser un atleta, pero va a poder caminar y tal vez correr. ¿Ya? Entonces, ahora se sabe que antiguamente se decía que neurona muerta es neurona que ya no se reproduce, pero no. Ahora se sabe que las células madre también existen en el sistema cefálico y que se puede recuperar ciertas funciones. Depende también de lo traumático de la situación. Entonces, no estamos condenados por lo biológico. Hay siempre la posibilidad de hacerlo diferente. En cuanto a lo otro de la neurodiversidad, eh, la diversidad no solamente es neurológica, es decir, eh, allí apuntan pues al tema de que los niños que tienen autismo y el espectro autista generalmente más apuntan a eso, pues es un tema más ideológico más que científico. Yo diría más bien que la diversidad es la integridad del ser humano y cuando se quiere hablar de diversidad tenemos que verlo en esa cuota de integralidad, porque hay personas sordociegas, ciegas, eh, sordas, personas que no han desarrollado lenguaje prolocutivas, personas que tienen displasias, problemas del movimiento, ¿no? Y el TOC también. ¿No? Y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que no está en el top de enfermedades mentales, ¿no? Está en una menor frecuencia, como cualquier enfermedad mental causa malestar, es una, ¿cómo lo podría resumir? Eh, es, son comportamientos repetitivos eh, que no puede evitar la persona, ¿no? Y entonces podemos ver allí una fuerza que se está imponiendo, que es la fuerza del cuerpo etéreo, donde se expresa, el cuerpo etéreo se expresa como repetición y ampliación y expansión. Eso está sumamente vigoroso en la persona con TOC. Pero la otra fuerza que se le opone y que la regula a la anterior, es el cuerpo etéreo, que la regula, es el cuerpo astral. Y allí hay una debilidad astral en esa persona. ¿Ya? Porque ¿qué hace lo astral? Comprime, seca, sintetiza. Y la persona del TOC no puede hacer esas cuestiones. Ahí tenemos que entrar con medicina antroposófica que fortalezca ese cuerpo astral de esa persona. No voy a atacar la vitalidad del paciente. Puede jugarme
mala pasada, por eso hay que saber estas cuestiones. Tengo que fortalecer el cuerpo astral que está siendo empujado, el miembro inferior empuja al superior, ¿ya? Y entonces, al fortalecer el cuerpo astral que es este, le va a ser, digamos, más, ahí van a empezar a armonizar y a comunicarse. Y entonces esos síntomas de reiterativos, como, como esta cualidad del perro que se persigue la cola, y está con ese mismo pensamiento, dándole vueltas, vueltas, eso va a ir reduciendo. Otra forma de TOC es que la persona no puede parar de pensar, piensa 50 cosas a la vez. No solamente se trata de las acciones, que también es otra forma, ¿ya? Y también de gustos, ¿no? Solamente dulces y lo demás no lo tolera, ni lo salado, ni lo agrio, ni lo amargo, ni lo picante, no, solamente lo dulce. Ahí también se ve en lo anímico y en lo conductual también, también en lo cognitivo. Hay que preguntarse, esa persona TOC, en qué lado está, en lo neurosensorio, en lo rítmico álmico o en lo volitivo metabólico. ¿Dónde está su TOC? ¿Dónde está más o más énfasis ese trastorno obsesivo compulsivo? Y ya estamos al cierre. A ver, vamos rápidamente con la pregunta, ¿cómo se entiende el Parkinson? El Parkinson ya es un deterioro producto de la enajenación de las fuerzas del yo y del cuerpo astral. Con el tiempo, esas fuerzas superiores pierden fortaleza. Es como tener las pilas recargables, y las pilas autorrecargables no son eternas, van aminorando su potencia, ¿cierto? Hasta que ya no sirven. Algo así con la edad, uno se va deteriorando y entonces empiezan a surgir anomalías de ese proceso de envejecimiento. Es esperable que eso ocurra de los 63 años hacia adelante, o sea, hacia más edad. Algunos casos se dan de más temprana edad, y ahí hay que ver si se da más temprana edad la patología mencionada. Hay que ver, y es muy altamente probable que cuando esta persona fue niña, niño o niña, en su infancia y su niñez, le pusieron muchos fármacos, muchos antipiréticos, anticonvulsivantes, anticonvulsivantes, antidiarreicos, todos los antis. No le permitieron fortalecer su sistema inmune. Entonces le restaron fuerza para sostenerse en su vida adulta y en su vejez. Enfermedades degenerativas como esta, entonces ya no se presenta en base 6, sino en base 5 o un poquito antes de base 5. ¿Ya? Entonces, lo que se quitó en el inicio va a repercutir en la mediana edad o la edad avanzada. En la edad avanzada es comprensible porque es natural. Todas las funciones, desde mentales, anímicas y orgánicas corporales, se van deteriorando en el tiempo y el ser humano empieza a envejecer alrededor de los 42 años para adelante. Allí empieza el proceso de envejecimiento, 42 años. Y, la, y, el mal, entre comillas, el mal funcionamiento del sistema inmune empieza de alrededor de los 63 años para adelante. Es decir, el sistema inmune que estaba al 100% va a ir bajando su rendimiento. Y al bajar su rendimiento, las enfermedades se van a hacer más notorias, con procesos más largos de curación. Entonces, enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, ya son enfermedades donde es el deterioro del trabajo de los cuerpos físico etéreo, cuerpo astral y yo. Y esa Parkinson donde hay este movimiento coreico, ¿no? ¿No? Eso es la, digamos, el intento del yo de querer entrar hacia lo físico, pero no llega bien. No llega bien. Y entonces se refleja como este movimiento, ¿no? Y claro, ¿qué hacen en la psiquiatría convencional? Les meten un montón de drogas, ¿no? Para evitar ese movimiento. Pero disminuir el movimiento no significa que está curada la persona. Es una visión
eminentemente efectista. Va hacia el efecto final, pero no va todo el cuadro. Y en este tipo de enfermedades hay que ver el cuadro en su conjunto. Esa persona, a la edad que tiene, ¿qué factores están, digamos, impulsando o fortaleciendo esa incapacidad? Estrés, está en un entorno opresor o donde no es feliz o no tiene el sentido de su vida, ya es abuelo y ahora qué hago, ya me jubilé y ahora qué hago, ¿no? Entonces, eh, depresiones o ansiedades lo llevan hacia ese tipo de enfermedades más orgánicas también. Y si ¿Y el estrés hablamos, y a si qué hablamos, órgano afecta? Perdón. ¿ah? ¿El estrés a qué órgano afecta? El estrés, principalmente el sistema neurosensorio, puede haber un edema, ¿no? También a las mucosas, y la mucosa es desde acá y todo el tracto digestivo, colon irritable, gastritis, herpes zóster. Ya un herpes zóster me está diciendo, oye, para la mano, porque si no paras la mano, este herpes zóster se va a transformar en cáncer, ¿no? Cuando me sobreexijo más allá de mi capacidad, o cuando, y acá está el tema de la salud mental, pues, super workaholic, ocio, el ocio está por acá o en el subsuelo. Solo mi vida es trabajar. Pueden haber temporadas de trabajo, pero se tiene que compensar con ocio, relajarse, ir al campo. No todo es business. Si queremos la calidad de vida, tiene que ver con sostener nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud corporal. Hacer actividades físicas, hacer algo de arte, y también nutrir nuestro sistema cefálico con buena lectura, con buena música. No solamente es trabajar, no hay que, es que el workaholic va hacia afuera, pero ¿qué llega hacia él? ¿Con qué se alimenta? ¿Ya? Allí hay una descompensación, y esa descompensación se llama estrés. Distrés, porque el estrés, yo me como una manzana, al comerme la manzana estoy estresándome. El estrés es normal, el distrés es, mi capacidad de estrés está aquí y el distrés sobrepasa ese nivel. Al sobrepasar ya se convierte en algo patológico. Todos tenemos estrés. Yo ahorita estoy estresándome, por ejemplo, ustedes me estresan con sus preguntas, pero sanamente. Bueno, te agradezco mucho, Luciano. Estamos a tiempo ya de cerrar. Pues quien guste tener contacto con Luciano, no dude en escribirme para preguntar sus datos y yo se lo refiero con toda recomendación de su excelente trabajo. Seguramente él regresará y también otros miembros de nuestro equipo estarán frecuentemente dando charlas. Para estar al tanto de lo que ocurre dentro de nuestra comunidad, les pido seguirnos en redes y allí vamos informando de cursos, charlas, eventos y también escuchar todas sus sugerencias y pedidos. Muchísimas gracias por su participación hoy y no me despido porque es un hasta pronto. Hasta próxima ocasión. Gracias, gracias a todos. Yo también me copio de ti, Tania. Adiós.